Consumada la independencia, una junta provisional gubernativa le da a Iturbide el título de jefe supremo de las armas de mar y tierra y le otorga también el de generalísimo almirante. Siguiendo el modelo de la antigua milicia colonial, la primera fuerza armada de la nación recibe el nombre de Ejército Imperial Mexicano. Pero la ostentación de aquellos títulos difiere de la realidad de un país de minas abandonadas, haciendas destruidas y en completa bancarrota. La realidad de las armas mexicanas tampoco escapa a este panorama. Así lo pregona la letra de ciertas canciones que se escuchan en la calle. Soy soldado de Iturbide, visto las 3 garantías, hago las guardias descalzo y ayuno todos los días. A pesar de la crisis económica y de la inestabilidad política, la creación de un colegio militar en 1823 revela el afán de profesionalizar la milicia. La carencia de oficiales es lo que permite, o de alguna manera, genera la creación del Colegio Militar de México el 11 de octubre de 1823. En la medida en que los oficiales se forman en una misma escuela, aprenden o adquieren los mismos conocimientos, pues va a ser mucho más fácil su conducción, crear este espíritu de cuerpo, que eso es importantísimo en todo ejército. Son valores que se adquieren, y sobre todo lealtad al Estado que lo está formando. Pero el acuerdo sobre la necesidad de un colegio militar se pierde en el caos que vive la nación. A la debilidad de las instituciones se suma la ambición de los caudillos, que asuelan el territorio con sus tropas. Proclamas, azonadas y golpes de Estado se suceden por doquier. Sumida en disputas internas, un problema aún mayor se presenta ante la joven nación: la guerra extranjera. Considerando inaceptable la independencia de Texas en 1836 y su anexión posterior a los Estados Unidos, México es arrastrado hacia un conflicto armado con el poderoso país del norte. Un combate desigual para el cual no está preparado. No hay un capital para satisfacer las necesidades del ejército. Todos los ejércitos requieren dinero, son caros de alguna manera, y este ejército va a ser hasta cierto punto un ejército pobre. También va a ser un ejército débil en sus cuadros de mando, y eso va a provocar que algunos arribistas lleguen a ser sus comandantes, sus generales, y obviamente estos generales tienen una característica: muchos de ellos son generales corruptos, que más que pensar en las operaciones militares, de alguna manera están pensando en sus intereses personales. Y esa falta de liderazgo militar, esos errores de los cuadros de mando, esos intereses particulares, se van a ver reflejados en el campo de batalla. El 13 de septiembre de 1847, el ejército estadounidense asalta el castillo de Chapultepec en la capital de México. Alrededor de medio centenar de cadetes del colegio militar solicitan defender la posición junto a las tropas regulares sin estar obligados a ello. El saldo de la batalla es doloroso. Cerca de 400 soldados han desertado y alrededor de 600 han muerto. Entre ellos, 6 jóvenes cadetes cuyas edades oscilan entre los 14 y los 20 años. Conocidos en la tradición patriótica como los niños héroes, el historiador José Manuel Villalpando ha escrito sobre ellos lo siguiente: los llamados niños héroes, es decir, los alumnos del colegio militar, fueron héroes al dar una muestra de valentía, de honor y de decoro que debe ser ejemplo para la juventud. Si en la refriega algunos murieron, ese fue el precio que pagaron por mantenerse dignos y demostrarle al resto del ejército, y sobre todo a los oficiales y generales, cómo se cumple con el deber. Hacia el final de 1848, México ha perdido a manos de los Estados Unidos más de la mitad de su territorio. La amarga lección recrudece el odio entre conservadores y liberales. Los conservadores quieren conservar los fueros del clero y la milicia, y algunos promueven la creación de una monarquía encabezada por un príncipe europeo. Los liberales defienden la Constitución republicana que han promulgado en 1857 y aspiran a un régimen civil que acabe con los privilegios de la Iglesia.
Hacia 1858, la disputa entre liberales y conservadores se traslada a los campos de batalla. En la llamada Guerra de Reforma, los contendientes son, otra vez, muy diferentes. Mientras el ejército conservador es profesional y se apoya económicamente en la Iglesia, las tropas liberales sufren escasez de recursos y no tienen formación militar. Aquí lo que vamos a ver es que se van a enfrentar dos tipos de fuerzas armadas otra vez. Por un lado, el ejército educado en los cuarteles, en el colegio militar, cuyos oficiales, el ejército que defiende al poder, y las guardias nacionales que se formaron durante la guerra con Estados Unidos. Y son los que se van a enfrentar en la Guerra de Reforma. El 22 de diciembre de 1860, en Calpulalpan, Estado de México, los liberales al mando del general González Ortega derrotan definitivamente al ejército conservador. Una nueva etapa en la historia de México ha comenzado. El ejército liberal destruye, aniquila completamente al ejército conservador. ¿Esto qué va a provocar? Que el ejército constitucionalista, liberal, republicano, en este caso utilizo los tres nombres con los que se le llamaban en aquella época, queda como ejército nacional. No es un ejército profesional, son milicias activas, son guardias nacionales de los estados, son ciudadanos armados que de alguna manera han defendido los principios de la Constitución de 1857.